Preside este evento, arranque del Programa Nacional de Fertilizantes para el Bienestar, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan la Gobernadora Constitucional del Estado de Guerrero, Evelyn Cecia Salgado Pineda. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdeguesa Cristán. La secretaria de Energía, Luz Helena González Escobar. El director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla. La beneficiaria del Programa Nacional de Fertilizantes para el Bienestar, Asunción Ponce Ramos. El beneficiario del Programa Nacional de Fertilizantes para el Bienestar, Misael Díaz Ponce. La coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. El subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota Montaño. El presidente municipal de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la Gobernadora Constitucional del Estado de Guerrero, maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto estar en este municipio de San Luis Acatlán, aquí en el corazón de esta región, donde se junta la Costa Chica con la montaña y donde hoy pues es un día de fiesta porque recibimos con los brazos abiertos y como se merece a nuestra primer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias a nuestro presidente también, Adair Hernández Martínez, gracias por la anfitrionía, presidente, y a todos los miembros del Gabinete Federal. San Luis Acatlán es uno de los municipios con mayor historia, por cuanto a la lucha de nuestras comunidades originarias por su tierra. Aquí hay un sistema de justicia que ha sido estudiado por académicos de todo el mundo y hay también un profundo arraigo por las autoridades, cuya legitimidad nace directamente de sus comunidades. Por eso me da mucho gusto acompañar a nuestra querida presidenta, poder estar con todas y con todos ustedes con este programa, que este es un programa que está transformando el campo de Guerrero. Como decían, sin maíz no hay país. Por eso es tan importante para nosotros estar aquí y por eso entendemos el enorme valor de los hombres y las mujeres del campo. Todo lo que consumimos viene de nuestra tierra,
viene de una tierra como esta. Por eso agradecemos a nuestras campesinas, a nuestros campesinos, agricultores, productores. Un fuerte aplauso para todos ustedes que son la fuerza y son el motor para alimentar a nuestros pueblos, especialmente aquí en San Luis Acatlán, que tiene un profundo origen indígena, lo que nos demuestra el compromiso de nuestra presidenta, no solo con el campo, sino con todos los sectores que realmente nos necesitan. Por eso, desde esta tierra, que es una tierra histórica, reafirmamos nuestro reconocimiento a una mujer de primera, a una gran líder, a una mujer extraordinaria que nos ha demostrado que las mujeres no tenemos límites, que ya se rompieron todos estereotipos y que las mujeres podemos lograr lo que queramos ser. Sobre todo, agradecer a nuestras mujeres campesinas que siempre han estado al pie del cañón. Nuestro reconocimiento a todas las mujeres campesinas. ¡Que vivan las mujeres de San Luis Acatlán, de la Costa Chica, de Guerrero y de todo México! Amor con amor se paga. Y aquí desde Guerrero, como lo dice también nuestra presidenta, donde la patria es primero, siempre vamos a estar agradecidos con este gobierno que ha tendido la mano para las y los guerrerenses. A nuestros amigos, amigas de San Luis Acatlán y de toda la Costa Chica, les decimos que cuentan también con el gobierno del estado, cuentan con su amiga, con su aliada, que es la gobernadora, que les quiere mucho, que vamos a seguir apoyando esta hermosa región. Gracias, presidenta, por todo su apoyo. Gracias a todo el equipo del Gobierno de México que hace posible estas grandes entregas que transforman no nada más a una persona, transforman familias y transforman vidas. ¡Que viva San Luis Acatlán! ¡Que viva la Costa Chica! ¡Que viva nuestra presidenta! ¡Y que viva Guerrero! Gracias. A continuación, hace uso de la palabra la secretaria de Energía, maestra Lucelena González Escobar. Muy buenos días a todos y todas que nos acompañan. Muchas gracias a la gobernadora Evelyn Salgado por esta cálida bienvenida, pero sobre todo por esta cálida bienvenida de todos ustedes a nuestra presidenta. Con su permiso, presidenta, este programa que estamos iniciando este año aquí, era muy importante iniciarlo aquí, porque fue justamente en Guerrero cuando el presidente López Obrador inició con esta iniciativa del programa de fertilizantes, y el objetivo era precisamente apoyarlos a todos ustedes en el rescate del campo. Este programa empezó como una prueba piloto en 2019. En ese año, aquí en Guerrero, se entregaron 51,000 toneladas de fertilizante y poco a poco se fue ampliando al país. Primero fueron 4 estados y luego a todo el país. Y ese año se llegaron a entregar 131,000 toneladas de fertilizantes. Esto fue muy importante porque esto representó el inicio del rescate de la producción de fertilizantes por parte de Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos, como ustedes saben, es una empresa del pueblo. Ahorita, gracias a una reforma que la presidenta ha publicado en octubre, se retoma ese carácter público y vuelve a ser la empresa de todas y de todos los mexicanos. En este año, al día de hoy, hemos entregado 2,760,000 toneladas de fertilizante ya en todo el país, a todos los productores del país. Casi el 54% ha sido de urea y el 46% de fosfatos. Se reactivaron con esto las plantas de producción de Petróleos Mexicanos. Esto además ha representado 13,000 empleos directos e indirectos, donde han sido involucrados todas las comunidades, en las plantas procesadoras, en las plantas generadoras, en la parte de logística para el transporte, que ha requerido el establecimiento de una logística muy complicada. Ustedes saben, hay unas macro bodegas, y también en la parte de distribución. La presidenta nos ha pedido hacer un énfasis especial
y avanzar sobre esta herencia y avanzar en esto que es lo que nosotros consideramos fundamental, que es la soberanía y la justicia energética del país. Pemex ha avanzado mucho, hemos estado incrementando la producción en beneficio no solo de todos los productores que son beneficiarios del programa, sino también en beneficio de todos los productores del país. Hemos avanzado en el incremento de la producción y en la reducción de los tiempos de entrega. En esta temporada se van a entregar 1 millón de toneladas de fertilizante. Aquí en Guerrero, y esto es una buena noticia de los avances que hemos podido tener en estos años, ya entregamos 60,000 toneladas, que es el 40% de lo que deberían. Cuando inició el programa, eso es una novedad, eso no lo hace nadie, nada más lo hace estas plantas de Pemex, y esto permite pues la incorporación de las mujeres y también pues que haya menos riesgo en términos de la carga del fertilizante. Nosotros estamos, en este momento Pemex produce el 33% de la demanda nacional de fertilizantes, pero una de las cosas que ha instruido la presidenta Petróleos Mexicanos es incrementar esa producción, avanzar en la soberanía, en la producción de fertilizantes y poder llegar arriba del 60%, es más, llegar hasta el 80% de producción por parte de Petróleos Mexicanos. Y esto se va a poder realizar gracias a esta reforma que devuelve al pueblo de México Petróleos Mexicanos. Vamos a recuperar, como nos ha instruido la presidenta, la industria petroquímica y la de fertilizantes por el bien de todas y de todos ustedes. Muchísimas gracias por la bienvenida y estamos a sus órdenes. Solicitamos respetuosamente la palabra al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Julio Verteguec Sacristán. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, presidenta. Saludo muy especialmente a las campesinas y a los campesinos de San Luis Acatlán, de la Costa Chica y de otras regiones de este bello y noble estado de Guerrero. Saludo a la señora gobernadora constitucional de Guerrero, la maestra Evelyn Salgado Pineda, y a las y los demás integrantes del Presidium. El 2 de diciembre del año pasado, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó el decreto de una reforma al artículo 27 de nuestra Constitución. Con esa firma de la presidenta, a nuestra Constitución se le agregó lo siguiente: el Estado garantizará, en los términos que fije la ley, la entrega de, primero, un jornal seguro, justo y permanente a los campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies. Segundo, un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala. Tercero, un apoyo anual a los pescadores de pequeña escala. El Estado mantendrá precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero en los términos de las disposiciones aplicables. Eso dice nuestra Constitución desde el día 2 de diciembre de 2024. Por eso, amigas y amigos, campesinos y campesinas, hoy a fertilizantes gratuitos. Los gobiernos neoliberales pensaban que para qué apoyar a los campesinos. Decían que los campesinos no eran eficientes produciendo, que era mejor que nuestros alimentos los produjeran los grandes agricultores o que incluso los importáramos del extranjero. Esos malos gobiernos abandonaron a los campesinos y a las campesinas. López Obrador
Y desde ese día, el gobierno volvió a estar del lado de los campesinos, porque por el bien de todos, primero los pobres. Los campesinos de Guerrero habían conseguido un programa de fertilizantes que era solo de este estado. El presidente Andrés Manuel rescató ese programa, lo limpió porque tenía mucha corrupción y mucho cacicazgo y lo convirtió en un programa nacional para todo México. Eso fue el primer piso de la Cuarta Transformación. Y luego, el 2 de junio del año pasado, una inmensa mayoría del pueblo de México dijo que quería seguir con las transformaciones y eligió por primera vez en nuestra larga historia a una mujer para conducir a nuestro país, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La presidenta Sheinbaum, desde que era candidata, dijo que no era suficiente seguir haciendo lo que ya se estaba haciendo desde el primer piso y que era necesario construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Una parte de ese segundo piso, una pared de ese segundo piso, es este cambio al artículo 27 constitucional que les apliqué hace un rato. Es decir, convertir los programas del bienestar para el campo en derechos constitucionales de las y los campesinos de México. Entonces, la presidenta a eso viene aquí, a inaugurar esta nueva etapa donde el programa de fertilizantes es un derecho constitucional. En este año se va a entregar 1 millón de toneladas de fertilizantes en todo el país y aquí en el estado de Guerrero van a ser 154,696 toneladas, más del 15% de toda la República. Ese fertilizante se va a entregar a 2,062,239 campesinos y campesinas en cantidades suficientes para apoyar la producción en 3,346,000 hectáreas. En Guerrero van a ser 326,914 campesinas y campesinos. Y digo campesinas y campesinos porque en este estado, presidenta, es donde hay más mujeres participando en este programa. Y aquí en Guerrero se apoyará más de 500,000 hectáreas con este fertilizante. Ya están instalados los 126 SEDA, donde se hará entrega del fertilizante a partir del día de hoy. Guerrero es el estado más apoyado porque este programa aquí nació. Es un derecho constitucional de ustedes para siempre. Pero ahora les toca a ustedes defender este derecho constitucional. ¿Y cómo lo pueden defender? En primer lugar, no tienen que dejar que nadie, ningún líder, ninguna organización, les venga a decir que son ellos los que les van a repartir el fertilizante. No, el fertilizante siempre tiene que llegar directo a cada una de ustedes y a cada uno de ustedes, sin intermediarios. En segundo lugar, este fertilizante es y tiene que seguir siendo siempre gratuito, porque así lo dice nuestra Constitución. Luchen para que nunca nadie les quiera cobrar nada al pueblo de México. Defiendan el nuevo derecho que ustedes tienen. Defiendan este nuevo derecho constitucional que ustedes tienen usando este fertilizante para demostrar que no hay mejores productores de alimentos que los campesinos mexicanos. Conviertan este fertilizante en más alimentos.
Y así ustedes defenderán su derecho constitucional y seguirán siendo quienes también harán realidad otro derecho constitucional que tenemos todos en este país, que es el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que depende de ustedes, las y los campesinos de Guerrero y los campesinos de México. Procedemos con la entrega del cuadernillo oficial a beneficiarios del programa de fertilizantes para el bienestar a cargo de la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Recibe la beneficiaria del Programa Nacional de Fertilizantes para el Bienestar, Asunción Ponce Ramos. Recibe el beneficiario del Programa Nacional de Fertilizantes para el Bienestar, Misael Díaz Ponce. Vamos. Bueno, con el permiso de la mesa del presidium, que forman las personalidades acompañantes de la presidenta, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Vengo ante ella a exponer unas palabras y les pido unas disculpas por falta de ortografía en la forma de expresarme. Disculpe. Presidenta municipal, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Permíteme presentarme. Mi nombre es Asunción Ponce Ramos, originaria de Cuanacastitlán, Guerrero. Soy una mujer campesina, agricultora, igual a los señores campesinos. Hoy vengo a representar a nuestras productoras y productores a nivel Guerrero. Nana presidenta, doctora Claudia Sheinbaum, tatno ni goño chi, acuaño kumane shado di que tayi tu wasaba akandu hiyo, tayo ni wasaba shon she ka shon de ya bashi, ni que esto ni que ku necesidad ya kumane ya shena sa chinyo choku. China no ne, China luchi, China gasa kuya tata, China ya kachina primavera verano, y kaya ya ku cultivo ta shiniyo ya ku apoyo hina, shiniyo na fertilizante, shiniyo na ka herramienta de trabajo ya sa chinyo na bomba wa inga ka herramienta cubitación na kunas na agricultores. Cuenta ya ka fertilizante kwa anena nyondo di China no ne China do chi akawata kundo ya do tishinyodo tadi kumanya yuchi aku yuchi fertilizante kachidu yakadi kumanya she ena dawi te yakaki shai wi te ta ka yu he ta no ni ko nyodi
Niki ya ku petición ka chikuna ku compañero kishana yana yo ya ku ya shikanuri na ya ka luego ga ya ku ya convocatoria mina de kivina kuna kwashi na kuna ya baja shi ya kuno ne kya vi tu cuenta Segalmex na kubinanda ya via chani kya via agua ni shinu ya via ushamil ya vi tonelada tabitini daiño chavina tana kuna ta du una si tana ta na chi do oni shinu niri ya vi no ne tata kunya ya tata ke tashe kunya yuchi ke tashe na tatu ya kushina ya kona chikua di shu nana ta no ni coño dia kawa kai shu. Doctora, es un honor tenerla acá con nosotros. Le pido una disculpa por si cometo un error en mi expresión. Yo soy una mujer originaria campesina de Guanacastitlán y es un honor representar, un orgullo de representar a 326,000 productoras y productores de Guerrero. Que le agradecemos por asegurarnos la producción de alimentos con este fertilizante. Participo en un comité de Contraloría Social y le prometo participar en la vigilancia del programa y que nosotros le ayudemos a vigilar que todos nos portemos bien en esta entrega fertilizante. Hoy es tiempo de mujeres y su ejemplo nos inspira. Estamos trabajando el campo, ayúdenos a producir más. Como presidenta de México, usted es nuestro ejemplo. Hoy es tiempo de mujeres, hoy tenemos toda esa confianza de pedirle a usted, de dar nuestras demandas de los que nos causa en el trabajo de cultivo en el campo, que es el fertilizante. Gracias, presidenta, por adelantar la entrega. Nunca había pasado esto. ¿Sí, señores? Nunca nos habían entregado un fertilizante en un solo día de acuerdo al censo de productores. Hoy, la verdad, estamos muy contentos, contentas y contentos con usted, con las personas que forman la mesa del presidio, que vienen a atendernos, vienen a ver el lugar con el recorrido que usted hace en los diferentes lugares, va conociendo cómo está el campo de Guerrero, de la Costa Chica. Sí, entonces, yo quiero, ahora sí, a nombre de mis compañeros que están aquí presentes, los de Guanacastitlán, que es mi pueblo vecino de Yoloxóchitl, y muchas comunidades más de este municipio del estado de Guerrero, están escuchando nuestra petición. Nosotros somos personas prudentes, no queremos ninguna violencia. Yo siempre he dicho que en el pedir está el dar. Sí, presidenta. Entonces yo les pido a todos ustedes de que los documentos, las solicitudes que les vamos a entregar ahorita, que usted es la jefa de México que tiene la llave en las manos. Si usted no autoriza, no hay nada. Si usted autoriza, estamos seguras y seguros todos los productores, campesinos que estamos presentes y los que nos estén escuchando por un medio, que usted nos va a corresponder o nos va a dar una propuesta favorable. Eso es lo que pedimos a la gobernadora. La verdad, es un honor tener la gobernadora aquí presente. Un aplauso. Hay muchas necesidades en el campo. También necesitamos que
haya un ingeniero, un técnico para que les capaciten a los campesinos, a los productores, a los ganaderos, otros trabajos de campo. Hacen ellos lo que alcanzan a hacer, pero necesitan una capacitación en los trabajos para que vaya mejorando en el cultivo de campo y en el ganado. Eso es lo que yo solicito aquí ante ustedes. Yo soy una campesina y conozco las necesidades en el campo, lo que no quisiéramos tener, pero no los tenemos por falta de recursos, y por eso se pide de que los campesinos que no reciben fertilizante y que están comprando para ponerle a su cultivo, a partir de hoy esperamos que para la próxima entrega sean beneficiados. Sí, y también tengamos unas respuestas por la venta de maíz con Segalmex al precio de garantía. Y entre otras necesidades, Presidenta, le vamos a entregar una solicitud que traemos por escrito para que usted conozca qué es lo que estamos solicitando. Entonces, yo la verdad, una vez más las felicito de estar aquí con nosotros, que Dios las bendiga en su recorrido, en su caminar, en la atención que le está dando a los pueblos de Guerrero y de México. Entonces, la verdad yo le pido que me disculpe si alguna palabra la ofendí o uno de los compañeros, pero yo le prometo estar pendiente, vigilando el programa de fertilizante y tratar de controlar nuestra gente, porque así lo hemos hecho. Juntamente hemos entregado el fertilizante en manos de ellos, de la bodega, al productor, y del productor lo lleva a casa, y así, esto es el compromiso que hacemos aquí. Está el comité de Contraloría y su servidora, le pido esto porque formo parte de las mujeres agraristas a nivel regional. Estoy con las mujeres agraristas de Chilpancingo, representando al municipio de San Luis Acatlán. Muchas gracias, compañeros. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por recibirnos. ¿Ya llevaban tiempo esperando? Aquí le vamos a pedir a nuestros compañeros de SADER que no los citen tan temprano, para que no esperen. Muchas gracias por esperarnos. Me da mucho gusto estar en San Luis Acatlán con todos ustedes. Con la gobernadora Evelyn Salgado. Gracias, Evelyn. Con el equipo de trabajo de la Secretaría de Bienestar, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de Energía, de Pemex, para dar inicio a este programa que inició, como ustedes saben, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le mandamos un saludo, ¿no? Desde aquí. ¿Qué objetivo tiene el programa de fertilizantes gratuitos? Tiene dos objetivos. Uno, pues entregar a los campesinos, a las campesinas, a los pequeños productores de nuestro país, el fertilizante de manera gratuita y a tiempo.
¿Cómo se entrega? De manera directa, como todos los programas del bienestar. No es como antes, que se entregaba a cambio de algo, a cambio de pertenecer a un partido político, a cambio del voto. No, aquí cambió. Se entrega de manera directa a todos los campesinos y campesinas que lo necesiten. Aquí estoy escuchando que no todos son beneficiarios del programa, ¿verdad? A ver, levanten la mano quien no es beneficiario del programa de fertilizantes. Bueno, le vamos a pedir aquí a la secretaria de Energía, Pemex, al secretario de SADER, que todos en esta zona de Guerrero sean beneficiarios del programa de fertilizantes gratuitos. Sin excepción, porque son programas universales. Se trata de que todas y todos los pequeños productores, campesinos y campesinas reciban el fertilizante de manera gratuita, sin intermediarios, entre el gobierno y el productor, el campesino, la campesina, y que haya una Contraloría Social, como bien se dijo. Es decir, que entre ustedes vigilen que se haga buen uso del fertilizante que se esté entregando. Entonces, un objetivo es apoyar a quienes nunca se les apoyó de manera directa, sino que se les utilizaba en el momento que venían elecciones y después se olvidaba de apoyar. Durante todo lo que se llamó el periodo neoliberal, que fue el periodo en México que fue de 1982 al año 2018. En ese periodo lo que hicieron fue vender las empresas del Estado, las empresas del pueblo de México. Se empeñaron en privatizar a Pemex, en privatizar a Comisión Federal de Electricidad. El general Lázaro Cárdenas expropió el petróleo en 1938 y creó Pemex, y durante años fue la base del desarrollo del país. Pero desde el 82 el objetivo fue privatizar. Decían que lo que hacía el gobierno siempre estaba mal y que los privados hacían las cosas mejor. Eso era lo que pensaban. En realidad había mucha corrupción, porque entregaron muchas de las empresas públicas a manos privadas. Por ejemplo, una empresa que era del pueblo de México, que se llamaba Fertimex, que producía todos los fertilizantes del país, que era del pueblo, la vendieron en aquella época. Y entonces dijeron, es que el privado va a producir mejor y más barato. Pues ¿saben lo que pasó? Se cerró Fertimex a los pocos años. La entregaron, la malbarataron y luego la cerraron. Ya no se produjo fertilizantes en México, ni por privados, ni por Pemex. ¿Y qué fue lo que pasó cuando llegó el presidente López Obrador? Dijo, no, pues ¿cómo que no se produce fertilizante en México? Dependemos siempre del exterior. Hay que regresar a producir fertilizante. Y entonces Pemex empezó a producir fertilizante nuevamente. Este fertilizante que ustedes ven aquí lo produce Petróleos Mexicanos para beneficio del campo, es decir, se recuperó la soberanía en la producción. ¿Cuál es nuestro objetivo? Del 2024 al 2030, producir todavía más fertilizantes a través de Pemex, para que podamos entregar fertilizante bueno, barato, producido en nuestro país, y que no tengamos que estar permanentemente importando. Esos son los dos objetivos del programa: entregar de manera gratuita el fertilizante y que Pemex esté al servicio del pueblo de México y particularmente
de las y los campesinos de nuestro país. Esos son los dos objetivos de Fertilizante para el Bienestar. ¿Qué más estamos haciendo en el campo? Además de continuar con los programas que ya venían desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, que son producción para el bienestar, fertilizantes gratuitos, estamos desarrollando un programa integral que se llama Cosechando Soberanía. Tiene, por ejemplo, un objetivo, que se produzca mejor la semilla del frijol. Ahí en Zacatecas estamos recuperando una planta productora de frijol con semilla mejorada por los propios campesinos, y que ahora se entregue esa semilla para que recupere el frijol su productividad que se perdió durante un tiempo. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Que le pedí ahora al secretario Julio que pueda implementarse en toda esta zona. El apoyo con capacitación, el apoyo por parte de SADER para mejorar la productividad de toda. Vamos a buscar, ya lo estamos casi acordando, dar créditos a bajo costo, que no sean los créditos con altas tasas de interés, para que puedan tener todo el equipamiento y todo lo necesario para poder producir mejor y que haya este apoyo adicional para el campo. Se llama Cosechando Soberanía. ¿Qué es lo que le pedí ahora a Julio? Porque ahora se van a entregar todos los fertilizantes. Pues que se queden aquí el secretario de SADER, el subsecretario, para que puedan platicar con ustedes, para ver qué más se necesita en esta zona para los campesinos y las campesinas de San Luis Acatlán y de toda la región. ¿Les parece bien? También los compañeros de Bienestar se van a quedar aquí para recibir todas las solicitudes después del huracán John. ¿Qué ocurrió en 2024 en nuestro país? 2024 fue un año histórico para México. Primero, el pueblo de México decidió continuar con la cuarta transformación de la vida pública. Esta cuarta transformación representa la cuarta transformación porque primero en México hubo una primera transformación, la independencia. Este estado lleva el nombre de un héroe nacional, fundamental en la independencia de México, Vicente Guerrero, que en el momento más importante, cuando ya había avanzado la lucha por la independencia, un virrey español le pidió a su padre que Vicente Guerrero se rindiera, que recibiera recursos por parte de la corona española. Y Vicente Guerrero le dijo a su padre: no, padre, yo no me rindo, la patria es primero. Ese es el corazón del pueblo de Guerrero, que nunca se rinde. La segunda transformación con Benito Juárez a la cabeza, que luchó contra la intervención francesa, que separó la Iglesia del Estado, que representó la segunda independencia de México. La tercera, la Revolución Mexicana, con grandes héroes y heroínas. Y la cuarta transformación, que viene de muchas luchas, de mucha gente que luchó por la justicia. Entre ellos, Genaro Vázquez, que luchó por defender su tierra, defender a los campesinos y a las campesinas, que en aquella época de tiranía, de autoritarismo, no le dejaron muchas opciones. Pero el pueblo de México fue generando las elecciones cambiar a nuestro país e inició lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México.
Eso significa que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y el tercer principio, con el pueblo todo, sin el pueblo. Fíjense ahora, no sé si sabían que el 1 de junio de este año va a haber elecciones. ¿Lo sabían? ¿Qué se va a elegir? A los jueces, a las juezas. Dicen nuestros adversarios que somos un gobierno que está llevando a México al autoritarismo, que es lo contrario de la democracia. Pero es todo lo contrario. ¿Cuándo habían votado ustedes por jueces o juezas? Por ministros de la Corte. ¿Y qué es mejor? ¿Que a los ministros y ministras los elija el Senado a propuesta de la presidenta o los elige el pueblo de México? Vamos a votar todos el 1 de junio por jueces, por magistrados y por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso hace que seamos uno de los países más democráticos del mundo, porque no se elige al Poder Judicial prácticamente en ningún país del mundo. Por eso decimos, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Eso fue por lo que votó el pueblo de México en el 2024. Y vamos a continuar con la Cuarta Transformación, con esos principios. Pero además, vamos a mantener, a garantizar todos los programas del bienestar. ¿Qué quiere decir? La pensión universal a las y los adultos mayores se mantiene, pero fíjense nada más, ya no solo es por voluntad de la presidenta, ya está en la Constitución de la República de que desde los 65 años todas y todos los adultos mayores reciben la pensión. Eso es uno de los logros del 2024. Ya está, ya no es un programa, ya es un derecho del pueblo de México. Se mantiene el apoyo a las personas con discapacidad, se mantiene el apoyo a todos los jóvenes de preparatoria pública de la República, que a todos los pequeños productores hay que darles fertilizantes gratuitos. Todos esos programas ya están en la Constitución. Pero además, hay 3 programas de bienestar nuevos. El primero, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. ¿Sí sabían eso? Ya se inscribieron las de 63 y 64. Ahora me preguntan por qué solo a las mujeres. Bueno, ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de los hijos y las hijas? No debería ser así, pero así pasa. ¿Cierto o no? ¿Quiénes somos las que siempre estamos pendientes de la casa? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta al marido? ¿Sí o no? No oigo a los maridos decir que sí. Llegamos a los 60. Ya crecieron los hijos, las hijas. Yo tengo 62, sé de lo que hablo. Y ya crecieron los hijos, las hijas, y ahora ¿quién nos dejan a cuidar? ¿Verdad que sí? ¿Y quién reconoce ese trabajo? Pues como llegó una mujer presidenta, por primera vez reconocemos el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60, su apoyo, su pensión, Mujeres Bienestar. Ese es el primer programa. El segundo programa, becas a todos los niños y niñas que van a escuela pública. A todos y a todas, sin excepción. Porque
Para nosotros la educación pública es muy importante. Y las familias cuando tienen hijos que van a la escuela, pues aunque la escuela sea gratuita, tienen gastos, que el uniforme, que los cuadernos. Y nosotros queremos que las familias no gasten, que al contrario, los niños y las niñas sean apoyados. Y más adelante ya vamos con primaria y con preescolar. Se llama la beca Rita Cetina, empieza este año. Ese es el segundo programa, becas a todos los niños y niñas que van a escuela pública. El tercer programa se llama Salud Casa por Casa. ¿En qué consiste? Estamos contratando enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, para que además de fortalecer los centros de salud y los hospitales, que ya estamos en eso, vayan a visitar a su casa a todas y todos los adultos mayores y las personas con discapacidad. Entonces van a recibir la visita de un doctor o de una enfermera. Les van a tomar su presión, van a medir su azúcar, todo lo que se requiera de exámenes para ver si están bien, si tienen algún problema. Si tienen algún problema mayor, ellos mismos los llevan al centro de salud. Y si no, pues les dan recomendaciones. Y si no, incluso les pueden recetar un medicamento. A mediados más o menos de este año, junto a los bancos del bienestar, ¿sí ubican los bancos del bienestar? Bueno, junto a los bancos del bienestar vamos a empezar a instalar farmacias del bienestar para que ahí puedan ir por sus medicamentos gratuitos. Todo ello, además de fortalecer el apoyo al campo, vamos a aumentar el número de preparatorias, de universidades en todo el país. Queremos que los jóvenes estén estudiando, que terminen la secundaria y vayan directo a la preparatoria, que no tengan que moverse del lugar donde viven para seguir estudiando y que tengan su beca, como lo tienen ahora todos los jóvenes de preparatoria, y seguir trabajando por el bien de México. Quiero cerrar diciéndoles que estamos muy contentos de lo que está ocurriendo en nuestro país, que vamos a estar cerca siempre, que el gobierno nunca debe separarse de su pueblo, que ese es el sentimiento de la transformación, que vamos a seguir trabajando, que vamos a regresar, no nos vamos a olvidar nunca del estado de Guerrero que tanto le ha dado a nuestro país, y que nosotros venimos de un movimiento social, como muchos de ustedes. Ese movimiento social de la Cuarta Transformación tiene bases muy sólidas, y el compromiso que hacemos con ustedes es que nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Guerrero ni al pueblo de México. ¡Que viva Guerrero! ¡Que vivan las y los campesinos de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!